Bueno, volvemos otra vez a la aventura de equivocarnos y a la aventura de aprender, a la aventura de absorber información y compartir también información. Es decir, hablamos que inherente al error, a la iteración, está también ligado nuestro aprendizaje. Mi nombre es Rodrigo Soto y este es un programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Y como siempre, agradeciendo al estímulo y la motivación, especialmente del buen amigo Sergio, para que continuemos con este breve espacio tratando de compartir algo, tratando también de aprender, invitando a la reflexión, pensamiento crítico y recordarles que todas estas colaboraciones las pueden ustedes ver sin ningún problema en el sitio economiadelasideas.mx y también ahí encuentran escritos de un servidor. Bueno, entrando en tema, me he puesto a pensar recientemente que depositamos la confianza en un gobierno, especialmente en el gobierno de México. Y curiosamente, nosotros a cambio del pago de impuestos, pensamos que ese gobierno nos va a ofrecer seguridad, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Seguridad, sobre todo al derecho a nuestra propiedad, el tener una propiedad, una casa, y que mientras estemos al margen, siempre cumpliendo, con el pago de los impuestos correspondientes, como es el predial, seguramente el gobierno nos va a garantizar el derecho de propiedad, cosa que a veces la ley dificulta, sobre todo cuando uno renta un bien inmueble, como el caso de un servidor que también se encuentra con ciertos pillos en el vaivén de las transacciones económicas. Pero bueno, siguiendo en este tenor, depositamos entonces la confianza en el gobierno y esperamos, entre muchas otras cosas, que nos ofrezca seguridad, que nos ofrezca también un buen sistema de salud, que nos ofrezca una economía sólida y por supuesto que nos ofrezca calidad educativa. Sin embargo, también es común que cualquiera de los ciudadanos se ponga a pensar que en este marco, en este sentido, la seguridad dista mucho de lo que podemos pensar que un gobierno debe ofrecer, pues vemos cómo los individuos, los ciudadanos han tenido que tomar las riendas en este asunto, el control con esto de las autodefensas y ahora con las guardias o policías rurales para poder garantizar esa seguridad. En materia de salud, también vemos una decadencia en lo que es el sistema social, que nos lo oferta el Estado, en donde hay carencia de medicamentos, en donde también se trafica con los propios medicamentos. En materia de economía, con estas reformas en donde se aprieta a la clase media, en donde no se amplía la base fiscal, pues siguen pagando o seguimos pagando impuestos los mismos, mientras que otros siguen sin hacerlo. Y en la parte de educación, pues también nos encontramos muy lejos de aquellos países que también tenemos que reconocer que son de poca población y homogéneos, en donde se encuentran en las primeras posiciones. Pero algo que se nos olvida a todos nosotros como ciudadanos, y no solamente a los mexicanos, sino a cualquier otro ciudadano, es el capital intangible de una nación. Y sabemos de antemano que al escuchar la palabra capital se encuentra directamente relacionada con cierto nivel de riqueza. En un estudio del Banco Mundial se vio titulado, Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century, se nos dice, o se ha llegado a algunas conclusiones, en donde gran parte del capital de un país se encuentra en la parte intangible. Es decir, por ejemplo, la OCDE dice que si sumáramos todos los capitales, el capital
natural, o sea, la riqueza natural de un país, representaría algo así como el 2.3%. El explotar ese capital natural, las empresas, las compañías, todo lo que se forja con la creatividad humana, sería alrededor del 17.2% el capital producido. Y sorprendentemente el 80.5% restante sería el capital intangible. Entonces lo más importante es el recurso humano en nuestro país. Y en fin, la colaboración del día de hoy, dejando un poco la parte científica como tal y aludiendo un poco a la parte filosófica, que también es muy importante, considero que debemos trabajar en lo que es la filosofía de pensamiento de todos nosotros los mexicanos. Y algo que a mí siempre me ha parecido como un gran filósofo, alguien que partió el concepto de filosofía, dividió la filosofía entre una época antes y después de él, en donde aceleró nuestra tasa de procesamiento neuronal, donde estimuló nuestras conexiones neuronales en el cerebro, es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Y en este tenor me gustaría compartir una descripción de lo que podemos encontrar dentro de su libro Así hablaba Zaratustra. Y bueno, dice así: cierto día, el maestro Zaratustra se encontraba descansando a la sombra de una higuera, refugiándose del picante calor del astro rey. Estando así, tomó un amplio respiro y se sumió en un profundo sueño para meditar sobre el cosmos a su alrededor. De pronto, una serpiente se acercó y sigilosamente se postró cerca del cuello del gran maestro y le picó, inyectándole su veneno. Derivado de lo anterior, Zaratustra se despertó con un grito, situación que hizo a que la serpiente lo mirara a los ojos y le reconociera de inmediato, por lo que intentó marcharse de forma torpe y veloz, a lo que Zaratustra replicó: no te vayas, pues todavía no has recibido mi agradecimiento. Gracias a tu picadura me he despertado, pues tengo un largo camino que recorrer. Escuchando esto, la serpiente contestó: tu camino es corto, pues mi veneno es mortal. Zaratustra sonrió y reclamó: ¿cuándo has visto que un dragón muera por el veneno de una serpiente? Toma tu veneno de vuelta, que no eres tan rica como para regalármelo. Obediente el reptil, se acercó con prontitud al cuello del maestro y, lamiéndole la herida, tomó el veneno de vuelta para volver a tomar su camino. En este sentido, bueno, a lo que nos referimos con el compartir algo sobre Zaratustra, sobre Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Es muy conocida la capacidad adaptativa de los seres humanos, pues hemos podido poblar lugares inhóspitos para la vida. Todo ello gracias a que contamos con la capacidad de modificar nuestro medio ambiente y hacerlo mucho más acogedor de lo que la madre naturaleza lo ha hecho. Incluso también pareciera que debido a nuestro éxito adaptativo, nos gusta erigirnos como la especie dominante del planeta y en un esquema metafórico similar a lo descrito en las líneas anteriores de Zaratustra y la serpiente, parecemos jactarnos también de lo que sucede a nuestro alrededor. Y en este sentido, pienso que es importante, entonces, meditar que todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos con la misma capacidad de procesamiento neuronal y es solamente aquellas combinaciones en las que podemos explotar mejor esa tasa de procesamiento para que surjan esas ideas creativas y esos momentos eurecas. Entonces, es necesario, pienso, eliminar esa mentalidad a veces un poco derrotista
conformista y apática de la mente de todos nosotros los mexicanos y tomar cartas en el asunto haciendo algo y no esperando a que el propio gobierno, como decimos, depositamos toda la confianza en él y él será el garante único, entonces, entre muchas otras cosas, de la seguridad, de la salud, de la educación y del progreso de la economía. Yo creo que también con pequeños cambios en la estructura de pensamiento, sobre todo en la parte filosófica o la filosofía de pensamiento mexicano, nos puede ayudar bastante a transformarnos. Otra anécdota interesante en un escrito que denominé hace tiempo el Zaratustra que todos llevamos dentro, hablo en relación a los hermanos Reinhold y Gunther Messner, que bajaban de la montaña Nanga Parbat en Himalaya, según el brillante relato de Caroline Alexander. Y bueno, era normal que Reinhold, como hermano mayor, se adelantara a veces hasta 1 hora de distancia de su hermano Gunther. Era ya conocida la experiencia y habilidad de ambos montañistas, pero la jornada no había sido sencilla, pues habían pasado una noche durmiendo a una temperatura de menos 40 grados, y Reinhold se preocupaba por la salud de su hermano, que experimentaba cansancio exagerado en la montaña gélida. Y bueno, el no tener los sentidos agudos puede traducirse en tragedia. En su propia descripción, el hermano mayor de los Messner, moviéndose por instinto mientras continuaba descendiendo y sin percatarse de la velocidad con que avanzaba, se detuvo al ver un riachuelo para beber agua después de no haber contado con ese vital líquido, increíblemente, según nos dice, en 4 días. Ahí pensó que era ideal esperar a su hermano Gunther y refrescarse ambos con alivio. Sin embargo, este nunca llegaría. Perdido en sus pensamientos y desvariando, buscó a su hermano por casi 2 días. En ocasiones sentía la presencia de su hermano o escuchaba su voz. Aturdido y exhausto, hizo caso a su instinto de supervivencia y bajó de la montaña. En el año 1970, al regresar de esa travesía, que sería para él un punto de inflexión en su futuro, le fueron amputados 7 dedos de los pies a Reinhold Messner, pero la pérdida mayor fue, como nos imaginamos, la de su hermano. A partir de ese momento, el alpinismo se convirtió en algo más profesional para Reinhold y fue cuando se encontró a sí mismo y comenzó a probar su propio potencial, lo que le valió convertirse en el mejor montañista del mundo, según lo descrito por Caroline Alexander, como dijimos, en el artículo de National Geographic, Venciendo lo Imposible. Algunos de los logros de este gran alpinista podemos mencionar: primer ascenso en solitario en Nanga Parbat a 8.000 metros de altura, primer ascenso en solitario al Monte Everest, primer ascenso sin oxígeno al Monte Everest, primer ascenso consecutivo a 2 picos de 8.000 metros de altura, el Gasherbrum 1 y 2, primer ascenso al estilo alpino al K2 a 8.611 metros de altura, y así un sinfín de logros. Y bueno, ¿por qué hablamos de Reinhold Messner? Porque nos recuerda al Zaratustra de Nietzsche. Como dijimos, cuando estaba dormido bajo la higuera y debido al calor se tapó la cara y el brazo, y mientras una víbora se acercó, como lo dijimos, lo mordió en el cuello, y Zaratustra despierta gritando del dolor, y al ver a la serpiente alejarse, le dice: no te vayas, que aún no te he dado las gracias. Has hecho bien en despertarme, porque me quedaba todavía mucho camino por recorrer. Y bueno, como dijimos, la víbora le contesta: poco podrás andar ya, pues mi veneno es mortal. A lo que Zaratustra sonríe y replica: ¿quién ha visto que un dragón sucumba al veneno de una serpiente? Anda, toma de nueva cuenta tu veneno, que no eres lo suficiente rica para regalármelo. Y bueno, la víbora toma de vuelta su veneno
y se va. Y esa es tal vez parte de la perspectiva que deberíamos de tomar nosotros en el ejemplo práctico y en el ejemplo filosófico, en el ejemplo práctico de Messner, en el ejemplo filosófico de Nietzsche, para tal vez transformar parte de lo que es el pensamiento de nosotros como los mexicanos, y que cada uno de nosotros pues también nace con el mismo número de neuronas y podemos estimular la caja de procesamiento neuronal para que, como dijimos, surjan esas ideas creativas, surja también con el esfuerzo de todos en forma colaborativa y también en una competencia individual que fomenta también la riqueza de la oferta y la demanda, ese concepto de autoorganización en donde podamos contribuir a mejorar el funcionamiento de este país. Y bueno, continuando con Reinhold Messner, podemos decir que el Nanga Parbat mordió en el cuello a Reinhold con la muerte de su hermano. Le infligió una herida grave, pero él supo sobreponerse y canalizar su energía para convertirse en el mejor. Sacó lo mejor de sí y su potencial le ha ganado ser pionero en la cima de diversas montañas. Según, por ejemplo, Jennifer Kahn, el corazón trabaja a un ritmo de 100.000 latidos por día e impulsa 5.6 litros de sangre a través de una red aproximada de 96.000 kilómetros de arterias y venas y capilares. En esos latidos, los que nos transforman y marcan líneas divisorias, tal vez, entre lo que éramos y lo que somos en la actualidad. En su libro The Murder of the Impossible, Reinhold, descrito por Alexander con sus logros y llevado a su potencial máximo, asesinó y echó por tierra todas las nociones tradicionales de lo que construye lo imposible. Incluso algunos expertos señalan que las expediciones de Reinhold muestran estadísticamente que tenía un 99.9% de probabilidades de morir. Pero gracias a su potencial físico y su capacidad para tomar las mejores decisiones en situaciones extremas, ha logrado, como vemos, burlar la muerte. Además, él mismo señala que cada obstáculo que se presenta en su vida es un sinónimo de motivación en su persona. Y similar a lo sucedido con Nietzsche, en quien se atribuye la sífilis, la causa de su locura, otros críticos señalan que este experimento montañista ha sufrido pérdida de neuronas debido a su constante exposición a las alturas y la falta de oxígeno en esos lugares, y que es por esto último que mantiene su espíritu temerario y aventurero siempre al borde del peligro. Lo cierto es que, como lo comenta Caroline Alexander, Reinhold cuenta con un metabolismo diferente y altamente eficiente para soportar todas las pruebas a las que se ha sometido. Como ejemplo, al escalar el Everest sin oxígeno, en palabras de Messner, era comparable a ir a la luna sin oxígeno, algo que parecía humanamente imposible. Y al final del día, Reinhold Messner nos dice: yo hago esto porque soy mi propia patria y mi bandera es mi pañuelo. Aquí se sintetiza el pensamiento de Messner. El subir y escalar lo hace para sí mismo y no para un país en particular. Tal vez caminar sobre la montaña y enfrentar los peligros que ésta representa nos permite comprender lo frágil que es la vida, a pesar de sentirnos la especie dominante. Y al momento de llegar a la cima, vemos que la montaña pactó una tregua con nosotros y nos permitió vivir. En ese momento de soledad, también nos encontramos con nuestro y verdadero yo y podemos esbozar una sonrisa de éxito que esperamos sea consciente y con buenas conexiones sinápticas y no un reflejo de nuestra falta de oxígeno en la sangre y sinónimo de locura. Otro punto importante, continuando con esto de la filosofía y acercándonos un poco al gran maestro Friedrich Nietzsche,
Hay otro escrito interesante titulado de un servidor, Abrazando mi corcel, comprendí la palabra solidaridad. Y bueno, entrando en el desarrollo, hablamos de que mientras caminaba por la piazza Carlo Alberto sentía miradas furtivas sobre su persona y el incesante murmullo de la gente cuando pasaba a su lado. Pero sabía muy bien lo que decían, que estaba loco, que siempre lo había estado, que era un misógino, un ser agresivo, entre muchos otros apelativos no tan agradables. Pero realmente no lo desconcentraba de sus meditaciones. Y para evitar las miradas y las críticas, Friedrich Nietzsche se sumergía en sus pensamientos filosóficos. Bien sabía que todos esos ataques eran infundados, pues los seres humanos son crueles a la hora de juzgar a alguien diferente al resto de la población. De pronto, un relinchido llamó su atención y giró su rostro para observar en detalle. La esencia era clara. Un jinete estaba jalando la embocadura del caballo al tiempo que levantaba su fuete para castigar al animal por su presunta rebeldía. Nietzsche se echó a correr y llegó al lugar y jaló con fuerza al jinete para apartarlo y posteriormente poner sus brazos alrededor del cuello del caballo y evitar así que lo siguieran lastimando. Mientras se fundía en el abrazo con el animal, sin que nadie lo oyera, le susurró al oído que perdonara a la raza humana por el injusto castigo que había recibido. La multitud curiosa pensaba que ese era precisamente el acto de un loco, de alguien que había perdido todo sentido de la cordura. Pero una vez más, Nietzsche no mostró interés en discutir algo que no entenderían. Lo que había hecho era simplemente un acto más allá del bien y del mal. Y bueno, Friedrich pensaba que la grandeza de abrazar al caballo mostraba su superioridad como individuo, pues se había hecho solidario con el dolor del animal y lo había protegido para que no recibiera un mayor castigo. Sintiéndose incomprendido y solo en la búsqueda de empatía hacia el acto solidario que había concretado, sintió pena por la raza humana y se refugió en el único lugar seguro por el momento, su mente. No tenía caso filosofar más a martillazos. Si los seres humanos aún no poseían la capacidad de digerir sus enseñanzas. Fue así como, a partir de entonces, la locura se apoderó de él y no salió más de ese estado mental hasta su muerte. Y bueno, existe, según la valiosa enciclopedia Wikipedia, registro del abrazo de Friedrich Nietzsche en la Piazza Carlo Alberto, pero no hay evidencia de que efectivamente le haya susurrado eso que describimos Alekhine. Cómo me hubiera encantado que la escena anteriormente descrita fuera una realidad y conocer esa faceta solidaria del gran filósofo. Pero bueno, el punto de el por qué hablar de la parte solidaria, creemos que también dentro del país nos hace falta trabajar en forma como lo hace la Comejenera, como lo hace el hormiguero, como lo hace el panal, de forma cooperativa, de forma solidaria y tratando de pensar que nuestros esfuerzos individuales, sumados cada uno de ellos, se traducen en un beneficio mayor que puede ayudar de forma colectiva a todos y cada uno de los que habitamos este país. Y que a veces se debe buscar un bien mayor a pesar de que haya daño colateral en el mismo. Y bueno, la historia nos sirve de referencia para este tema también de complejo análisis y pocas veces utilizado por nuestra especie, es decir, hablar
de lo que es la empatía, hablar de lo que es también la parte solidaridad. Y bueno, en este sentido también podemos pensar que la especie humana tiene muchos logros de dónde asirse antes de caer en el agujero negro del olvido. Pero si algún día se hiciera la pesadilla de que dejáramos de existir en este planeta y nos extinguiéramos, ¿por qué seríamos entonces recordados? ¿Por qué seríamos entonces valorados? ¿Qué es lo que entonces dejaríamos de recuerdo en este sentido? Recordemos entonces que todo esto tiene un sentido, y es hablar de que el trabajo de la filosofía, particularmente en la forma de pensar de nosotros los mexicanos, nos ayudaría, pienso yo, a transformarnos como nación y buscar entonces tener esos lugares en el primer mundo, subir esos escalafones en el primer mundo y trabajar, como lo hemos visto, en lo que es el capital social de una nación, que es mucho más importante que el capital de la riqueza natural y más importante también que el capital se produce, como lo estamos diciendo. Incluso algunos economistas han dicho que, de acuerdo a análisis de regresión elaborado por economistas del Banco Mundial, se ha podido calcular que el porcentaje de contribución al capital intangible por parte de las instituciones sociales, siendo de 57% y el de la educación de un 36%. Entonces, estamos hablando de la imperiosa necesidad de trabajar, entonces, en un modelo diferente que potencie al país, y yo creo que algo en donde podríamos empezar es en transformar la filosofía de este país, que, como hemos dicho, todos y cada uno de nosotros nacemos con la misma cantidad de neuronas, con la misma posibilidad de procesamiento en la tasa neuronal, pero desgraciadamente a veces el esquema, el ambiente de la economía del país, donde tenemos a la mitad de la población en pobreza, pues no permite tal vez potenciar ese crecimiento, esa necesidad. Pero dejando a un lado la mentalidad derrotista y abrazando un poco las enseñanzas que vimos de Zaratustra, de su encuentro con la serpiente, de Reinhold Messner y la derrota de todo lo que pareciera imposible, el eliminar la palabra imposible con todos sus logros, nos puede acercar un poco más a transformar este país y en ver que pequeños cambios que se empiecen a realizar después se traducen o tienen un efecto dominó para bien positivo si recordamos la parte de la emergencia y la autoorganización o el surgimiento que se puede dar por medio de comprender el error, de iterar y de aprender en este sentido. Bueno, se nos acaba el tiempo. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5. De vuelta otra vez con estas breves colaboraciones, tratando de compartir algo, tratando de aprender algo, con la aventura también de equivocarnos, porque el equivocarse nos ayuda también a reforzar el conocimiento, a aprender y no dudar en que siempre debemos estar en constante intercambio con lo que aprendemos y con lo que absorbemos de información. Les recuerdo también que pueden tener acceso a todas estas colaboraciones en el sitio economiadelasias.mx y también ver algunos escritos de un servidor. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.